Mañana viene mi hermana. Está embarazada y solo verte le da náuseas. Mi esposa me dijo con frialdad, recoge tus cosas y quédate con tu mamá mientras esté aquí. La miré y luego sonreí lentamente. Oh, me voy, claro que sí. Su sonrisa se desvaneció cuando añadí, pero no de la forma que crees. Y a la mañana siguiente, cuando despertó, me llamo Marcus King, y nunca pensé que escucharía esas palabras en mi propia cocina. El tipo de frase que reorganiza el ambiente, silencia la habitación y deja un sabor amargo mucho antes de que termine de calar. Era una noche de viernes tranquila, al menos había empezado así. Riley llevaba su bata habitual, la de las mangas deshilachadas que se negaba a soltar, sirviéndose una taza de té de manzanilla. Yo estaba junto al fregadero, hundida hasta los codos en la espuma, lavando los últimos platos de la cena, salmón a la plancha, su favorito, y arroz con limón que había sazonado justo como a ella le gustaba. No se le cayó nada hasta que se giró. Mañana viene mi hermana Amber. Está embarazada y solo verte le da náuseas. Así que empaca tus cosas y quédate con tu mamá hasta que se vaya. Eso fue todo. Sin emoción. Sin vacilación. Solo una frase fría arrojada como basura al centro de nuestra vida. Me detuve con un plato en la mano, la esponja dejando un rastro de jabón en mi muñeca mientras el silencio se cernía entre nosotros. El grifo seguía abierto, pero ya no lo oía. La miré fijamente, a la mujer con la que había jurado pasar mi vida, que ahora estaba a 1,5 metros de distancia, diciéndome que desocupara mi casa como si fuera un invitado de temporada. La bolsita de té giraba en su taza como el segundero de un reloj. Tic, tic, tic. Esperaba una sonrisa, una risa, algún chiste que me indicara que era un absurdo intento de sarcasmo. Pero no apareció. Solo esa mirada vacía y calculadora, como si hubiera tomado una decisión y esperara que yo asintiera, hiciera las maletas y me fuera en silencio para que la reina y su hermana embarazada pudieran gobernar el castillo sin interrupciones. No asentí. No grité. Simplemente ladeé la cabeza ligeramente y sonreí. No es amplia. No es cruel. Solo una pequeña sonrisa inquietante. Ah, me voy, de acuerdo, dije, secándome las manos con la toalla que teníamos enrollada en el asa del horno. Eso le borró la petulancia de la cara. Parpadeó. Disculpe. La miré con una calma que no había sentido en meses. Quizás años. Pero no de la forma que crees. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Y ese silencio, ese pequeño tropiezo en su control, lo era todo. Pasé junto a ella, despacio, con paso decidido, sin apartar la vista de la suya. Vi un destello de confusión, las cuentas no cuadraban en su cabeza. Creyó que me había acorralado, que me apresuraría a obedecer. Pero Riley olvidó algo crucial en su cálculo. Este no era solo su espacio. Este no era un apartamento de alquiler del que pudiera echarme por capricho. Esta casa. Cada centímetro, desde los pisos por los que discutimos en la sala de exposición hasta el color de pintura que fingió elegir, era mío, pagado por completo, incluso antes de que entrara. Subí las escaleras y ella no me siguió. Creo que esperaba que empezara a empacar. En cambio, entré en nuestro armario compartido y me quedé allí, mirando fijamente a mi lado. Los trajes que usé para presentarles a los inversores cuando Riley necesitaba capital inicial. La sudadera con capucha que llevaba puesta la primera vez que la besé. Los gemelos que usé el día de nuestra boda. Su padre se había burlado de ellos por no ser de oro. Me encontraba entre estos artefactos de mi propia historia y de repente me di cuenta de lo poco que ella realmente había respetado. Había dado tanto de mí para construir algo que, en su mente, creía poseer con solo estar a mi lado. Mientras me ponía algo más cómodo, la oía abajo, paseándose, su voz en el teléfono, Ámbar, sin duda, ya contando su versión de la historia. No me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, no me importaba la historia que contara. Porque la verdad ya no era algo que tuviera que demostrarle. Era algo que necesitaba proteger. Me senté en el borde de la cama y abrí el cajón de mi mesita de noche. Dentro había una pequeña libreta de cuero que no había tocado en más de un año. Solía anotar cosas, ideas de negocio, citas, cosas que quería construir algún día.
En algún momento, dejé de soñar. Dejé de planear. Me convertí en un ruido de fondo en mi propia vida, bajando el volumen para que todos los demás se sintieran cómodos. Riley, Amber, June, su madre, que nunca me llamaba de otra manera que no fuera él cuando yo estaba en la habitación. Me encogí para que ellos pudieran expandirse. Pero esta noche, eso terminó. Abrí el cuaderno por una página en blanco, destapé el bolígrafo y en la parte superior escribí en negrita y subrayado, fase 1. Despertar. Abajo, el microondas sonó. Estaba calentando miel para su té, como si nada hubiera pasado. Como si yo fuera solo una pequeña sorpresa en su plan de fin de semana, perfectamente planificado. Se equivocó. No le di portazos, no armé un espectáculo, pero en ese momento, empecé a reescribir toda la historia. Había pronunciado una sentencia pensando que me desplazaría. En cambio, me liberó. Y eso lo cambió todo. Esa noche, Riley durmió como si nada hubiera cambiado, su respiración regular y constante, el suave subir y bajar de su pecho iluminado por la luz de la luna que se filtraba por las persianas. Me senté en la sala, con la única lámpara proyectando largas sombras sobre la foto de la boda en la repisa. Nuestras sonrisas capturadas en un momento que, ahora, parecía el recuerdo de otra persona. Detrás de mí, el lavavajillas zumbaba silenciosamente, haciendo su trabajo como siempre lo había hecho, limpiando los restos de las comidas que había preparado con esmero. Dejé que el zumbido llenara el silencio, porque enfrentarme a las paredes de esa casa era más fácil que escuchar el vacío en mi cabeza. Apagué la lámpara y dejé que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Los papeles de la hipoteca estaban sobre la mesa de centro, con los bordes ligeramente curvados donde Riley los había hojeado esa tarde, decidiendo que ya no eran bienvenidos en su vida. 3 años, dijo. 3 años siendo tratada como una ocurrencia tardía por la familia a la que amaba con más intensidad de la que jamás correspondía a ese afecto. 3 años siendo tratada como una carga por su madre, June, quien solo recurría a mí cuando necesitaba un chofer o un favor. 3 años de Amber fingiendo que no existía a menos que fuera la solución a sus propios inconvenientes. Cerré los ojos y contuve el impulso de buscar mi teléfono y llamarla, llamar a cualquiera de ellos, y decirles lo insignificante que siempre me habían hecho sentir. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, mi cuñado ese, lo sabía, me escribía para preguntar si había llegado a casa de mi madre, como había ordenado Riley. No respondí. En cambio, tomé la libreta que guardaba debajo del cojín, la que no había tocado desde antes de nuestra boda. Al abrirla, encontré la página titulada, Fase 1, llamada de atención, y leí las pocas líneas que había escrito, reclama tu espacio, mantente firme, no más disculpas. Tracé las letras con la yema del dedo, sintiendo las hendiduras del bolígrafo. Las palabras eran pequeñas, pero tenían peso. Había pensado que el matrimonio se trataba de ser compañeros, iguales. Había pensado que amar significaba compartir cargas y triunfos juntos. Pero ahora me daba cuenta de que lo había estado cargando todo sola. Mis sueños, mis ahorros, el peso de mantener a flote a una familia que me consideraba desechable. Había cocinado, limpiado, pagado, construido, y ella me había pedido que me fuera. Esa exigencia resonaba en mi mente como un desafío que estaba decidido a afrontar. Si quería que me fuera, bien. Se lo daría. Pero no sería yo quien corriera. No empacaría ni una sola caja. No hasta que decidí que quería llevarme, si acaso, y que quería dejar atrás. El aire en la sala se sentía pesado, como si la casa misma hubiera estado conteniendo la respiración, esperando a ver qué hacía. Me levanté y caminé hacia la cocina, deteniéndome para apagar el lavavajillas. El sonido se desvaneció, y con él, la última conexión con la noche que creía conocer tan bien. Abrí el armario y me serví un vaso de agua, dejando que el líquido fresco calmara la sequedad de mi garganta. Me lo llevé a los labios lentamente, contemplando cómo se habían invertido los papeles, de marido y mujer adversarios en una guerra silenciosa que ninguno de los dos quería, pero ambos parecían decididos a luchar. Pensé en la fecha de hace 3 años cuando firmé esos papeles por primera vez, con mi nombre solo en cada línea. En aquel entonces, sentí orgullo, como si estuviera plantando una bandera en tierra firme, construyendo algo que perduraría. Me imaginé llenando ese espacio de risas, de niños, con cada logro.
Ahora me di cuenta de que había construido una fortaleza que no sabía cómo defender. Pero esta noche aprendería. Terminé mi agua y dejé el vaso. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de voz de mi madre, preguntándome si la necesitaba. Apagué el teléfono. No necesitaba que me rescataran. Necesitaba determinación. Y la determinación llegó al saber exactamente dónde estaba, en mi propio terreno. Me dirigí a la escalera y subí, con cada escalón golpeando suavemente la madera. En el pasillo, la foto de la boda colgaba torcida, y la enderecé, presionando el marco contra la pared. La imagen de nosotros sonriendo me devolvió la mirada, un recordatorio de las promesas que yo había cumplido y las que ella había roto. Pasé el pulgar por su rostro en la foto antes de darme la vuelta. Dentro de nuestra habitación, todo estaba intacto. Su lado de la cama estaba hundido, pero el mío estaba impecable. Me senté en el borde y cerré los ojos. Sentí un cansancio que no había reconocido antes. Nacido de cargar con más de lo que me correspondía. De perseverar a pesar de la falta de respeto disfrazada de amor. La habitación estaba en silencio, salvo por el lejano tic-tac de un reloj en la mesita de noche, que marcaba el momento en que sus órdenes surtirían efecto. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. La casa era suya ahora, si así lo quería. Pero sería yo quien escribiría el siguiente capítulo. Extendí la mano y agarré la pequeña caja escondida en mi cajón. Dentro, una llave de repuesto, papeles, un disco duro de repuesto con mis registros comerciales. Todo lo que ella creía que podía congelar, yo lo había protegido. Metí la caja debajo de la almohada, sabiendo que mañana usaría esas herramientas para cambiar el equilibrio. Me recosté y miré al techo, dejando que el peso de lo que estaba a punto de suceder se asentara. Había miedo, por supuesto. Miedo a la confrontación, a la imprevisibilidad, a lo que perdería si daba un paso en falso. Pero debajo de ese miedo, había algo que no había sentido en mucho tiempo. Anticipación. El atisbo de un futuro que me pertenecía. Una vida reconstruida sobre el respeto, el reconocimiento, la simple verdad de que yo importaba. Y así me quedé dormida esa noche, no llena de sueños de futuros compartidos, sino de convicciones de autoestima. La tormenta que se avecinaba podía arreciar como quisiera. Había encontrado mi centro. Mañana, me enfrentaría a Riley con serena autoridad. Mañana, recuperaría no solo mi hogar, sino también mi dignidad. Y la calma antes de esa tormenta sería el último silencio que aceptaría sin voz. Verás, compré esta casa hace 3 años, antes de que Riley y yo intercambiáramos votos, antes de que se mudara con sus 2 maletas y susurrara promesas de eternidad. Este lugar era mío. Cada ladrillo, cada tabla, cada centímetro de alfombra, todo bajo mi sudor y mis ahorros. Recuerdo el día que crucé el umbral por primera vez, el eco de mis propios pasos en las habitaciones vacías resonando como una campana de la victoria. Pasé la mano por la barandilla de la escalera, me apoyé en el alféizar de la ventana de lo que se convertiría en mi oficina en casa, y sentí una sensación de logro que nunca antes había conocido. Había llegado a ese momento con uñas y dientes, viviendo al día, evitando salir con amigos, gastando hasta la última moneda en la entrada y los gastos de cierre. ¿Y la escritura? A mi nombre. ¿La hipoteca? A mi firma. ¿Los impuestos? Pagados de mi cuenta cada mes. ¿Las utilidades? Configúralas solo a mi nombre. Yo fui el arquitecto de este dominio. Cuando conocí a Riley, fui cauteloso. No quería compartir demasiado, ni tan rápido. Mi confianza era cara y me costó mucho ganarla. Pero su calidez, su risa, la forma en que se le arrugaban los ojos al sonreír me convencieron de que tal vez podría dejar entrar a alguien, de que tal vez podría construir no solo paredes y habitaciones, sino una vida juntos. Le hablé de la casa en nuestra tercera cita, y aplaudió encantada, como si le hubiera revelado un tesoro escondido. Me ayudó a elegir colores de pintura, me llevó a la mueblería e insistió en probar cojines hasta que me dolió la espalda. Pensé que eso significaba una colaboración. Al parecer, significaba que yo era Daddy Barbux y ella era Annie, que llegaba a vivir en mi mansión. Así que, cuando me ordenó salir, supe exactamente que podía aprovechar. Hice algunas llamadas discretas y calculadas. Sin dramas, sin amenazas, solo voces profesionales al otro lado.
Primero, llamé a mi abogado, Kenji, el hombre que redactó la hipoteca y que siempre había insistido en que la casa estaba solo a mi nombre. Le dije, Kenji, necesito que prepares un aviso de transferencia de propiedad y servicios públicos. Riley descubrirá mañana que la casa es legalmente mía. Se rió entre dientes, me dijo que no había perdido el tiempo y que tendría los papeles en casa de mi madre mañana. Después, llamé a mi madre. Vivía al otro lado de la ciudad, en un apartamento modesto, pero era mi defensora. De niño, reunía algunos centavos para que pudiera jugar al fútbol, me llevaba a clases nocturnas y se quedaba despierto hasta tarde leyéndome historias sobre hombres que se negaban a ceder. Le dije simplemente, mamá, esta noche estaré en tu casa. Necesito una sesión de estrategia. Se rió con esa risa profunda y cálida que extrañaba. Cariño, haz lo que tengas que hacer. Mantendré el espacio cálido, con café de barril. Finalmente, llamé a Esre, el hermano de Riley, mi supuesto cuñado, quien una vez me advirtió, no dejes que te pisotee. Los Kim no nos doblegamos, construimos. Casi esperaba que me regañara por meter a mi familia en esto. En cambio, dijo, bien. Necesita una llamada de atención. Te ayudaré con las cerraduras y los códigos mañana por la mañana. Ese era el nivel de lealtad que nunca había tenido, ni de Riley, ni de Amber, ni siquiera de June. Después de esas llamadas, me quedé sentado en mi coche en la entrada un buen rato, con el motor apagado, mirando la puerta principal que me había ordenado salir. Me imaginé a su hermana Amber entrando tranquilamente mañana por la mañana, ignorante de todos mis planes, dispuesta a imponerme sus náuseas. Me imaginé la cara de satisfacción de Riley al darse cuenta de que aquí no le pertenecía nada. Y me permití un raro momento de satisfacción, porque esto no era rencor. Simplemente estaba haciendo valer lo que me correspondía. Empecé a empacar mi propia maleta abajo. Metí ropa limpia, mi laptop, el cuaderno donde yo, y ahora solo yo, planearía mis próximos pasos. Empaqué mi cepillo de dientes, un par de novelas, la foto enmarcada de mi padre y yo pescando a los 10 años. Ese momento había sido de pertenencia, de certeza. Lo quería cerca esta noche. Mientras empacaba, mi teléfono sonó. Otra llamada perdida de Riley, 12 seguidas. Debió de estar en pánico, pero la ignoré. Había dejado de suplicar que me escuchara. En cambio, me disponía a hablar con firmeza, en un lenguaje que ella pudiera entender. Autoridad legal. Cuando la bolsa estuvo lista, la subí y me arrodillé junto al armario. Abrí la caja fuerte detrás de los percheros. Otra llamada discreta a mi abogado lo había arreglado meses atrás y saqué un sobre pequeño. Dentro estaba el testamento actualizado, la transferencia de propiedad, las instrucciones para cambiar las cuentas de servicios públicos, todo firmado y notariado. Solo a mi nombre. Metí el sobre en la bolsa y la cerré con un suave clic. Me quedé en la habitación a oscuras. La lámpara estaba apagada. Mi lado de la cama parecía intacto. Sin sábanas arrugadas, sin marcas en las almohadas. El lado de Riley parecía habitado, según se decía. Y me di cuenta de algo. Durante 3 años, le había estado haciendo un espacio a su presencia. Pero ella nunca hizo lo mismo conmigo. Mañana, los papeles se invertirían. Su mundo se encogía al tamaño que yo permitía. Me acerqué a la ventana y miré la calle. Las farolas parpadeaban, proyectando halos sobre el pavimento. Imaginé el cambio de código, el clic de las cerraduras al cerrarse en la puerta principal, la comprensión de Riley al intentar abrirla y encontrar resistencia. Casi pude oírla inhalar, ese primer suspiro de incredulidad. Y en ese instante, sentí una oleada de claridad. Esto fue más que una simple reacción. Fue una declaración de autoestima. Abrí la cremallera de la bolsa, saqué la foto enmarcada, la de mi graduación universitaria donde los ojos de mi madre brillaban de orgullo, y la puse en la mesita de noche. No había lugar para recuerdos obsoletos si ella se negaba a respetarlos. Volví al armario y lo cerré, asegurando lo mío y dejando fuera lo ajeno. Antes de irme, eché un último vistazo a la habitación. El aire olía ligeramente a lavanda, una vela que había encendido antes. La apagué. La oscuridad volvió a instalarse, pero ahora parecía intencionada, con un propósito. Agarré la bolsa,
caminé hacia la puerta, y sin dudarlo, cerré con llave. Abajo, la entrada principal parecía acogedora. Solo que la cerradura estaba cambiada y el código oculto. Mañana por la mañana, Riley y Amber se encontrarían como huéspedes en una casa que asumían como suya. Y por primera vez en mucho tiempo, yo tendría el control. Me subí al coche, con el bolso en el asiento del copiloto. El motor rugió y salí marcha atrás de la entrada, dejando las luces encendidas para que la casa brillara en mi retrovisor como un faro de lo que había recuperado. Al alejarme, no miré atrás. Ya avanzaba, hacia la casa de mi madre, hacia un momento que redefiniría todo en mi nombre. Los ojos de Riley se abrieron de golpe en un silencio desconocido. Parpadeó ante la suave luz matutina que se filtraba por las cortinas y pasó la mano por el colchón a su lado. Las sábanas frescas susurraban vacío donde debería haber estado mi calor. Su corazón dio un vuelco al apoyar los pies en el suelo, esperando rozar mis zapatos o la esquina arrugada de mi pijama. En cambio, no había nada, ninguna señal de mí. Se levantó, se echó la manta sobre los hombros y se dirigió al armario. Las puertas estaban cerradas y en silencio. Las empujó y se quedó mirando las perchas, vacías. Mis trajes, mis camisas, incluso las camisetas informales, habían desaparecido. Se quedó sin aliento. Se había ido, así como así. Se tambaleó hacia el pasillo. El suelo bajo sus pies se sentía más frío de lo habitual, como si la casa misma hubiera perdido el calor. Al pasar por la puerta de su oficina, notó algo extraño. Las luces estaban apagadas. Alcanzó el interruptor, lo encendió, pero las bombillas seguían apagadas. Confundida, bajó corriendo las escaleras. Para cuando llegó a la cocina, el pánico le subía al pecho, una opresión en los pulmones. Presionó el interruptor del panel de la pared, pero nada. El resto de la casa crujió con un silencio antinatural. En la mesa de la cocina, un sobre blanco yacía bajo un objeto solitario que brillaba a la luz de la mañana, mi anillo de bodas, que reposaba sobre el papel como una corona. Los dedos de Riley temblaban al alcanzar la carta, deslizándola por el borde para liberarla. Se sentó a la mesa, con el anillo frío contra la palma, y rompió el sello. El papel crujiente se desdobló fácilmente. Su mirada recorrió rápidamente las líneas escritas. Como le hago enfermar a tu hermana, no estaré presente. También encontrarás tus cuentas comerciales congeladas temporalmente, a la espera de que las revise nuestro asesor financiero conjunto. Querías que me fuera. Me llevé todo lo que traía. El silencio la envolvió. Miró la cerradura de la puerta principal, un teclado nuevo y brillante le devolvía la mirada con su pantalla en blanco. Presionó números al azar, con el corazón latiendo con fuerza. Ningún clic, ningún zumbido, solo negación. Se tambaleó hacia atrás, con los hombros hundidos al comprenderlo todo. Había seguido su orden al pie de la letra, dejando solo lo que ella había traído, el anillo, la carta y un vacío donde mi vida se había entrelazado con la suya. Su pánico se transformó en furia. Golpeó la puerta cerrada con indignación fingida. Marcus. Marcus, abre la puerta. Su voz resonó por el silencioso pasillo, vulnerable y cruda. Afuera, los pájaros piaban despreocupados. El sol de la mañana brillaba implacable. Las lágrimas de Riley brotaron a borbotones, manchando el maquillaje que no tuvo tiempo de quitarse. Apretó la frente contra la madera fría, imaginándome al otro lado, tranquila y serena. Había esperado que suplicara, que intentara medidas desesperadas para quedarme. En cambio, lo reclamé todo en mi nombre y me marché. Volviendo a la cocina, ella recogió el anillo, haciéndolo girar en su dedo, en un débil intento de reclamar lo que quedaba. Pero el anillo se sentía suelto, un frío círculo de culpa. Cerró los ojos, con la vista nublada. Mis palabras resonaron. Me llevé todo lo que traía. El dolor de ser desposeída fue más agudo que cualquier herida que ella hubiera infligido. El embarazo de Amber, el desprecio de su madre, su propio resentimiento, todo se había convertido en balas que me atravesaban. Aún así, había sobrevivido. Había prosperado en el silencio donde antes me temblaba la voz. Riley se dio cuenta de que me había acorralado con la técnica de la luz de gas, pero yo había encontrado la puerta y salí.
Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó de un tirón y vio docenas de llamadas perdidas. Una de su hermana Amber, 8 de su madre June, 15 mensajes de voz. Colgó de inmediato, no preparada para sus voces indiscretas y prejuiciosas. Se paseaba por la cocina, cada paso resonando contra las baldosas. Las palabras de las cartas estaban grabadas en su mente. Yo le había quitado el negocio que yo había financiado, las cuentas que ella manejaba, los ingresos de los que dependía. Se creía astuta al negar mis contribuciones, pero yo había documentado cada inversión, cada firma, cada centavo. Los asesores que había contratado congelarían todos los activos conjuntos, dejándola exactamente donde me había dejado. Afuera, encerrada, indefensa, Riley se desplomó en la silla de la cocina, con la cabeza entre las manos. El vacío era abrumador, como si la casa me hubiera expulsado por voluntad propia. Ella creía que los votos matrimoniales significaban unión, pero los votos sin cumplimiento eran promesas vacías, solo tinta sobre papel. Y así, la mañana en que me negué a rogar, sintió la cruda realidad. Las promesas no se sostienen cuando una de las partes tiene toda la influencia. Sopesó el anillo en la palma de la mano, pensó en lanzarlo al otro lado de la habitación, pero dudó. Ahora era mío, un símbolo de poder irrenunciable. La volvió a dejar sobre la mesa, junto a la carta, una ofrenda que jamás volvería a tomar. Después de lo que parecieron horas, se levantó y se acercó a la ventana que daba al jardín delantero, donde la hierba brillaba con el rocío matutino. No vio coches en la entrada, ni señales de lucha, solo el sol ascendiendo, indiferente. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla al reconocer la derrota. Mi ausencia resonó más fuerte que cualquier grito. La casa, que ya no era su hogar, fue testigo silencioso de su pérdida de control. Se giró hacia la puerta cerrada, exhalando un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. El teclado parpadeó, esperando un código que desconocía. Cuando lo intentó de nuevo, la pantalla parpadeó en rojo, comenzando una cuenta regresiva antes de que se bloqueara cualquier intento posterior. El pánico la invadió de nuevo, pero se mezcló con la creciente comprensión de que ella misma había provocado esto. En su afán por proteger la frágil condición de Amber, había destruido los cimientos de su propia vida. Riley se enderezó, se secó las lágrimas y cogió su teléfono. Buscó en sus contactos y encontró el número del asesor financiero conjunto que figuraba en la documentación que una vez revisó rápidamente. Sus dedos vacilaron, pero lo pensó mejor. El asesor, el cerrajero, el abogado, todos habían tenido noticias mías. Necesitaría más que lágrimas ahora. Necesitaría humildad, responsabilidad y reconocimiento de mi valor. Cerró los ojos y guardó el teléfono en el bolsillo, sola en una casa fría y oscura, sin electricidad ni marido. Sabía que su mundo había cambiado irrevocablemente. El vacío que me recibió por la mañana era una ausencia. Era claridad. Y en ese instante de cruda comprensión, Riley comprendió que me había alejado, no por rencor, sino por amor propio. Su grito de la noche anterior había hecho temblar las paredes. Su silencio ahora temblaba con el peso de lo que había perdido. La luz de la mañana se filtraba por los altos ventanales de la cocina, tiñendo las encimeras de mármol de un suave dorado mientras tomaba mi café en el patio. La casa estaba en paz, los pájaros cantaban en los setos y el aire era lo suficientemente cálido como para que corriera una ligera brisa. Pasé la madrugada hablando con Kenji para asegurarme de que todos los documentos legales estuvieran en regla, y luego llamé a Esle para confirmar que el cerrajero había terminado de cambiar las cerraduras. Mi mundo estaba tranquilo, el mío ordenado, y tenía la intención de que siguiera así. Fue entonces cuando la puerta de la entrada crujió y las llantas del auto de la hermana de Riley entraron. Vi el sedán de Amber detenerse, con el motor al ralentí, antes de que ella saliera. Ya era inconfundible, con un rostro radiante, las manos apoyadas protectoramente sobre su vientre, cada paso medido para evitarse la incomodidad. Su esposo Logan rondaba a su lado, sonriendo a su teléfono mientras grababa una historia de Instagram. Visitando a los King. ¡Qué ganas, cariño! No me pasó desapercibida la ironía. Riley no escatimó esfuerzos para que la llegada de Amber saliera a la perfección. Ahora se encontraba fuera de una fortaleza que ya no controlaba. Amber recorrió el sendero de piedra hasta la puerta principal, con una sonrisa radiante, pero la mirada fija como si anticipara algún tropiezo.
Logan la siguió, ajustándose la camisa de diseñador y asintiendo hacia la cámara. Llegaron al timbre, un impecable mueble de latón que no había recibido visitas en días, pulsaron el botón y esperaron. Me quedé en el porche, detrás de ellos, con los brazos cruzados y la expresión serena. Cuando se abrió la puerta, el rostro de Riley apareció en el marco, pálido y demacrado. Preguntó con frialdad, ¿ya estás aquí? Amber esbozó una sonrisa victoriosa. Por supuesto. Marcus dijo que estaba bien. Pero Riley apretó la mandíbula y me miró por primera vez. Le hice un gesto cortés con la cabeza, como si saludara a desconocidos en lugar de a quienes habían intentado desarraigarme. El rostro de Amber se ensombreció al observar el pasillo vacío detrás de Riley, notando la nueva capa de pintura en las paredes y la ausencia de la suave alfombra que cubría el suelo. ¿Dónde está Marcus?, preguntó, más por genuina confusión que por cortesía. Riley, nerviosa, se mordió el labio y logró decir, ¿se ha ido? La palabra resonó en la casa silenciosa, seguida del pesado silencio de Amy. Se giró hacia Logan, desconcertada. ¿Se había ido? Para siempre. Logan bajó el teléfono, arqueando las cejas. Espera, esta casa no es de ambos. Amber tragó saliva. Enderezó la espalda e intentó disimular la sorpresa con indignación. ¿Qué hiciste, Riley? Riley se puso rojo. ¿Se fue? Le dije que se fuera. A Amber se le cayó la mandíbula. Se aferró al brazo de su marido como si su presencia la animara, quizá esperando que la tranquilizara. En cambio, Logan levantó las manos en un encogimiento de hombros impotente. No lo sé. Supongo que simplemente te creyó. La mirada de Amber volvió a mí, el único hombre que quedaba en el porche. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, con la voz entrecortada por la ira y la incredulidad. Tomé un sorbo lento de café, sintiendo su calor en el pecho. Querías que me fuera, así que me aseguré de dejar todo lo que trajiste. El silencio que siguió fue más denso que cualquier discusión. Amber se miró el vientre como si viera su propia condición por primera vez, dándose cuenta de que el apoyo en el que había confiado había desaparecido. Riley abrió la boca para hablar, pero no encontró las palabras. Tras ellos, la puerta principal se cerró con un clic. Las nuevas cerraduras eran tan seguras como las escrituras a mi nombre. Logan pulsó el pomo y luego el timbre, pero no hubo respuesta. Maldijo en voz baja y miró a Amber, que se quedó paralizada. Finalmente, pateó la puerta, más por frustración que por fuerza. Esto es ridículo, murmuró Logan. Se giró hacia Amber, con el rostro lleno de lástima. Quizás te deje entrar algún día. Amber se llevó la mano a la boca. Sus mejillas brillaban de pánico, que pronto daría paso a una furia indignada. Cuando Riley dio un paso al frente, desafiando la tradición de dominio de su familia, finalmente me miró. Su voz tembló. Esta es mi hermana. Déjala entrar. La miré a los ojos. Querías que me fuera. Solo sigo tus instrucciones. Riley hundió los hombros. Miró a Amber, cuyo rostro estaba contraído por la furia, la humillación y el miedo por su embarazo. Por primera vez, Amber se apartó de Logan, apoyó una mano tímidamente en el marco de la puerta y miró a su alrededor como si viera la casa por primera vez. Ningún aparato zumbaba. No se oía el zumbido de la aspiradora de la criada en el pasillo. Solo se oía el silencio de una casa que había funcionado gracias a mí. Un ruido lejano de la bomba de la piscina, ahora desconectada, se oía amortiguado en el fondo. Los ojos de Amber se llenaron de lágrimas contenidas al comprender el alcance de lo que exigía cuando ella y Riley pensaron en maneras de evitarle las náuseas. En su planificación, nunca consideraron al hombre que vivía bajo el techo. Yo, cuyo corazón había sido descartado. Logan le tocó el codo suavemente. Vamos, dijo en voz baja. Amber se giró para lanzarle a Riley una mirada dolida y acusadora, como exigiendo una explicación. But Riley had no answer. She stood silent. Image of fidelity fractured by a command she couldn't take back. Amber respiró temblorosa y condujo a Logan de vuelta al coche. Sus pasos eran lentos, reticentes y llenos de tristeza. La había visto no encontrarla cuando se burlaba de mí por ocupar espacio.
Cuando la puerta se cerró tras el coche, los sensores de seguridad emitieron un suave pitido, anunciando mi soberanía. Dejé mi taza de café y me apoyé en el marco de la puerta. El cielo de la mañana se había vuelto más brillante, y por primera vez en meses, sentí que la esperanza se desplegaba en mi interior. Riley apareció a mi lado, con la mirada baja. No hablé. No hacía falta. Mi silencio tenía consecuencias que ella no podía ignorar. La gran entrada de Amber terminó en una retirada dramática, dejando al descubierto la falsa sensación de comodidad que ambos habían disfrutado a mi costa. Me hice a un lado y mantuve la puerta abierta. Tu sitio está ahí atrás, le dije a Riley con voz serena. O donde quieras, pero no aquí. Volví a la calle vacía, sintiendo la casa cerrándose tras de mí como una promesa. El mundo estaba cambiando y, por primera vez, no me limitaba a acompañarlo. Iba conduciendo. A media tarde, el cielo se había vuelto gris apagado, como si incluso el firmamento se estuviera preparando para las consecuencias. Estaba sentado en mi oficina en casa, revisando correos electrónicos y tomando un café solo, dejando que el suave zumbido del ordenador me recordara que la vida seguía adelante. Mi teléfono vibró sin parar. El nombre de Riley aparecía, seguido del de Amber en el de June. 13 llamadas perdidas en 10 minutos. Los dejé. Los dejé en paz. A las 3 de la tarde, Riley volvió a llamar. Respondí con la misma naturalidad con la que hablamos de planes para el fin de semana. Marcus, por favor, dijo con la voz tensa por el pánico. Creo que ha habido un malentendido. Hice una pausa, con los dedos sobre el teclado. ¿Sobre qué?, pregunté con voz mesurada. Ella respiró hondo. ¿La casa? No puedes hacer esto. No es solo tuya. Pago facturas. Dirijo el negocio. Miré la escritura enmarcada en el estante, solo mi nombre estaba impreso allí. Me pediste que me fuera. Simplemente obedecí, en el sentido más literal. Su silencio lo decía todo. Buscaba palabras para distorsionar mi razonamiento, pero no las había. Me puse de pie, caminé hacia la ventana que daba a la entrada y vi llegar la furgoneta de un cerrajero. Ese estaba dentro, supervisando la instalación de nuevas cámaras de seguridad. Me hizo un gesto de aprobación con el pulgar a través del cristal. Volví a mi teléfono. Tengo a Kenji ultimando el documento de propiedad en casa de tu madre. Las cuentas de la empresa están congeladas, pendientes de revisión. Querías que me fuera, Riley. Te doy tu espacio. Soltó una risa temblorosa, entre incredulidad y desesperación. Eres increíble. Y predecible, respondí antes de colgar. La puerta principal hizo clic al entrar Esre, limpiándose la grasa de las manos con un trapo. Me saludó con un gesto compasivo. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. Está fuera. Le ofrecí una sonrisa forzada. El alivio se vio atenuado por el cansancio. El esfuerzo emocional de esta confrontación me había agotado más de lo esperado, pero había una sensación de bienestar, como si saliera a la superficie tras haber estado sumergida demasiado tiempo. Esa noche, acompañé a Riley y a Amber hasta la puerta. Estaban en el porche, discutiendo a toda velocidad. Amber, todavía con su bata de maternidad, temblaba a pesar de que las rejillas de la calefacción expulsaban aire frío. Riley, con las mejillas sonrojadas, se aferraba a su bolso como a un salvavidas. No, no lo entiendes. Riley siseó. Los documentos legales se pueden revertir. Los bancos pueden descongelar cuentas. Puse la mano en el marco de la puerta. Hazlo tú mismo, Riley, dije. Esta casa, estas cuentas, todo está a mi nombre. Me pediste que me fuera. Ahora te toca a ti. Amber intervino con voz débil. Riley, quizás podrías dejarlo en paz y volveremos cuando hayas arreglado las cosas. La mirada de Riley nos miraba fijamente. Furia mezclada con miedo, su fachada se resquebrajaba. Abrió la boca y luego la cerró, incapaz de articular palabra. El peso de su propia exigencia cayó sobre ella. Cerré la puerta con suavidad, pero con firmeza, tras ellos. La cerradura encajó con un suave clic.
Me quedé un momento con la mano en el pomo, sintiendo su inamovible presencia. Luego cerré, guardé la llave en el bolsillo y me di la vuelta. Dentro, la casa se sentía diferente, cada rincón era un testimonio de mis decisiones. Caminé de habitación en habitación, cada paso resonando en pisos que a menudo había recorrido con dudas. La sala donde nos reíamos durante las noches de cine. El comedor donde antes las cenas navideñas eran acogedoras. Ahora, se sentía vacío sin su resentida presencia. Pero había una promesa en el vacío, como una página en blanco esperando nuevas palabras. Me dirigí al ala de invitados. La habitación está asignada a la familia de Riley cuando vienen de visita. Me detuve en el pasillo mientras las luces se encendían automáticamente. Los había programado así. Recordé a Amber burlándose de mí por mi obsesión por el control. Ahora apreciaba la comodidad del orden. En la habitación de invitados, encontré pequeños objetos olvidados. Una caja de té de hierbas a medio usar que Amber prefería. Una almohada extra que Riley guardaba para su madre. Un fajo de correo sin abrir dirigido a ambos. Lo reuní en una caja, la etiqueté, la devolví y la aparté. No quería aferrarme al pasado. Solo quería recuperar mi espacio personal. De vuelta en mi oficina, le escribí una instrucción rápida a Kenji: guarda la llave hasta nuevo aviso. Sin excepciones. Hice una pausa y añadí, además, redacta un aviso a los vecinos, explicando brevemente la situación. Quisiera acabar con los chismes. Entonces lo envié. Me recosté, exhalando un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. La casa volvía a ser mía. Mi soledad era como una manta cálida, familiar y segura. Eran las 6 de la tarde cuando June, la madre de Riley, apareció, atónita al verme abrir la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par. Marcus, querido. Ella vaciló. Estábamos preocupados. Riley dijo que la habías echado de su propia casa. Me hice a un lado y le hice señas para que entrara. Estamos resolviendo los detalles legales, dije secamente. Puedes esperar en la cocina. June me siguió, agarrándome la mano. Se hundió en una silla, alisándose la falda. Tenía los hombros tensos. No puedo creer que Riley te haya pedido que te vayas, susurró, más para sí misma que para mí. Sí, lo hizo, respondí. Y solo estoy siguiendo su petición. June me miró como si fuera héroe y villano a la vez. ¿Y Amber? Está embarazada. Señalé la caja junto al pasillo de invitados. Todas sus cosas están aquí. Puede tomarlos cuando esté lista. A June le temblaba el labio. Parecía perdida, atrapada entre proteger a su hija y reconocer la realidad de mis derechos. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre pequeño. Riley me pidió que le trajera esto. Dijo que contenía algunas cosas, como comida, bocadillos y cosas para Amber. Tomé el sobre e incliné la cabeza en señal de comprensión. Gracias. Por favor, dile a Riley que los artículos están aquí. Puede recuperarlos cuando le convenga. Dudó, pero luego asintió, levantándose vacilante. Sí. Se lo diré. Se dio la vuelta y se fue, la puerta hizo un clic tras ella. Sola de nuevo, me apoyé en el mostrador, con la taza de café en la mano. El crepúsculo se filtraba por las ventanas, bañando la habitación de un púrpura oscuro. Tomé un sorbo y dejé que el calor se instalara. La tormenta había pasado, y la calma que siguió parecía merecida. En silencio, reflexioné. Me habían amenazado, menospreciado, controlado. Me había sentido impotente en mi propia casa. Pero cuando me defendí, todo se desmoronó. Y, sin embargo, de entre los escombros, encontré claridad. No había respondido con ira ni venganza. Simplemente había afirmado lo que me correspondía. Al caer la noche, abrí mi cuaderno en la página siguiente, titulada Fase 2, Reconstrucción. Destapé el bolígrafo y comencé a escribir. Palabras de planes, sueños y estrategias para un futuro definido por mí. Afuera, la casa permanecía en silencio. A la espera del siguiente capítulo. Y yo, Marcus King, por fin me sentí listo para escribirlo.
En un pueblo como el nuestro, las noticias corren como la pólvora. De esos donde todo el mundo sabe lo que pasa antes de que los periódicos lleguen a los kioscos. A la mañana siguiente, ya sentía el bullicio al salir al porche. Los vecinos me miraban furtivamente por encima de los setos, y las conversaciones susurrantes se interrumpían a mi paso. Me serví una taza de café y me apoyé en la barandilla, el vapor se elevaba en el aire fresco. Mi madre se unió a mí, secándose las manos con un paño de cocina, con los ojos brillantes de curiosidad. «Oí», murmuró, señalando con la cabeza hacia la calle. «Dicen que echaste a Riley de su propia casa». Di un sorbo lento, sintiendo la amargura del café y del chisme. «Por decirlo así». Respondí con serenidad. Al otro lado de la calle, la señora Delgado estaba en su porche con el periódico doblado sobre las rodillas, mirándome fijamente. La miré y levanté mi taza en un saludo cortés. Frunció los labios antes de asentir con firmeza. Justo entonces, ese entró en la entrada, con su pequeño hijo a cuestas. El niño saludó con entusiasmo, ajeno a las palabras del adulto. Ese salió del coche, le dio a su hijo un jugo y me dedicó una sonrisa. «Parece que eres tendencia», bromeó en voz baja. Me reí entre dientes, pero sentí una opresión en el pecho. Era tendencia en el peor sentido, retratada como la villana de una telenovela que una vez fue mi propia vida. Al mediodía, mi teléfono estaba inundado de mensajes y notificaciones de redes sociales. Tessa, la prima de Riley, publicó en el foro comunitario local: «Bien por Marcus, por fin se defiende». Le siguieron decenas de emojis de pulgares arriba. Pasé la página, sintiendo una oleada de gratitud por los pocos que vieron la verdad, pero también vi comentarios que se burlaban del vídeo de Amber en Instagram. 2 segundos de ella llegando, con subtítulos, visitando la casa de mi cuñado, ahora yuxtapuestos con capturas de pantalla de ese mismo subtítulo y respuestas sarcásticas. Me llamaron fría, despiadada, la ex del infierno. Me detuve en un mensaje de un ex compañero de trabajo. «Espero que estés bien, amigo». Suena duro. Al menos un poco de llanto más allá de los titulares. Más tarde, caminé hacia mi coche, el estacionamiento estaba vacío, salvo por un solitario sedán. Dentro, el locutor de radio contaba alegremente la historia, aderezándolo con frases ingeniosas. ¿Puedes creerlo? Literalmente la dejó fuera. Apreté la mandíbula ante el tono dramático. Habló de maniobras de poder y de combustible para el divorcio, todo mientras ignoraba los años de frustración que lo habían llevado a este momento. Apagué la radio y suspiré. Me sentía como si viviera en una pecera. Cada acción se magnificó, cada motivo se cuestionó. De vuelta en casa, me acomodé en la silla de mi oficina y abrí los archivos que me había enviado el asesor financiero conjunto. Las cuentas congeladas eran un dolor de cabeza, pero manejables. El verdadero trabajo fue recuperar mi narrativa. Redacté un correo electrónico para algunos amigos, personas en cuyas opiniones confiaba, explicándoles la situación concisamente y pidiéndoles que me ayudaran a corregir el historial. Escribí: «Riley me pidió que me fuera». Obedecí. No la obligué a irse. Por favor, comprenda que estoy protegiendo mis derechos tras reiteradas faltas de respeto. Darle a enviar fue como luchar contra molinos de viento, pero fue un comienzo. Por la tarde, me tomé un descanso para cortar el césped. El motor del cortacésped rugió, cortando el silencio de los chismes como una cuchilla a través de la tela. Mientras lo guiaba en hileras ordenadas, encontré claridad en el ritmo. Empujar, tirar, girar, empujar, tirar, girar. Sin parloteo, sin juicios, solo la satisfacción constante del trabajo bien hecho. Los vecinos salieron a sus jardines para admirar el césped bien cortado, intercambiando saludos. En esos momentos, sentí un apoyo genuino. Un recordatorio de que el mundo no estaba completamente sumergido en el sensacionalismo. Esa noche, llamaron suavemente a la puerta trasera. La abrí y encontré un sobre deslizado bajo el marco. Dentro había un mensaje de texto impreso de Riley. «Me das asco. Por favor, desaparece». Las fechas coincidieron con la visita de Amber. Me dolió, pero también me justificó. Doblé el papel y lo guardé en la caja fuerte ignífuga. Prueba del desprecio que había soportado.
Sonó el timbre y Esre volvió a aparecer con 2 hamburguesas. Me ofreció la cena. Le hice un gesto para que entrara. Mientras comíamos hamburguesas en la terraza, nos reímos de las travesuras de la universidad, y por primera vez en semanas, me relajé. Me di cuenta de que los rumores podían circular, pero aún tenía anclas, personas que me veían con claridad. Al caer la noche, salí al patio trasero y miré las estrellas. La brisa fresca mecía las hojas del roble, nuestra plantación de aniversario, con sus ramas robustas sobre mí. Los rumores podían distorsionar la realidad, pero no podían cambiar las raíces bajo tierra. Susurré en el silencio, que dijeran lo que quisieran. Sé quién soy. El viento se llevó mis palabras, y me irguié, listo para lo que viniera después. En ese momento, los rumores dejaron de importar. Había recuperado mi hogar, mi reputación ante los ojos de la gente importante, lo más importante, mi identidad. Con el tiempo, los chismes se desvanecerían, pero la paz que encontré al defenderme perduraría. El sol de la mañana me encontró en la habitación de invitados, repintando las paredes de un relajante gris paloma. Cada pincelada era como recuperar una parte de mí que se había apagado tras años de concesiones. Sumergí la brocha en la bandeja del rodillo, la pasé por el yeso y vi cómo el antiguo rubor se desvanecía, reemplazado por un tono firme y neutro. Fue un acto sencillo, pero con peso. Ya no era el hombre que sorteaba el horario de Riley y los caprichos de Amber. Era el hombre que decidía el color de sus paredes y cómo se desarrollaría su vida. Abajo, oí el zumbido del coche de mi madre entrando en la entrada. Llegó en punto a las 10, con una cazuela en una mano y un ramo de margaritas en la otra. El aroma a romero y ajo la acompañó al entrar mientras dejaba la cazuela en la encimera de la cocina. El desayuno está servido, anunció con su habitual alegría, dejando las flores en un jarrón junto al fregadero. Al verla moverse por la cocina, cortando verduras y sirviendo los platos, me di cuenta de cuánto extrañaba esto. Familia, cariño, apoyo incondicional. Compartimos tortillas y tostadas en el patio trasero, con el cielo de un azul perfecto. Los ojos de mi madre brillaban con picardía y orgullo. «Te ves más clara», dijo, ofreciéndome una taza de café humeante. Inhalé el rico aroma y asentí. «Lo soy». Se me hizo raro admitirlo, dado el caos de los últimos días, pero era cierto. Por primera vez desde que compré esta casa, me sentí realmente en casa. Después del desayuno, mi madre y yo recorrimos la propiedad. Admiró los parterres recién plantados que instalé al mudarme, con plantas perennes ya en flor, y me ofreció sugerencias útiles sobre dónde plantar lavanda y romero. La escuché sonriendo. Fue terapéutico planificar un futuro sin tensas cenas familiares ni quejas susurradas a puerta cerrada. En cambio, pensé en las tardes de lectura en el solario, las barbacoas de fin de semana y las noches tranquilas junto a la chimenea. Cuando se fue a media tarde, prometiendo volver con sábanas limpias para la habitación de invitados, noté que mi teléfono se iluminaba. Era Riley otra vez, pero me negué a responder. En cambio, abrí el hilo de mensajes y leí su mensaje. «Lo siento mucho. ¿Podemos hablar?» Debajo había un mensaje de Amber. «No me di cuenta de cuánto te lastimé. Por favor, dime qué puedo hacer». Me quedé mirando las palabras, con un nudo en el pecho. Una parte de mí ansiaba responder, suavizar las asperezas de su dolor. Pero otra parte, la que había encontrado fuerza en el silencio, me instaba a contenerme. Borré el mensaje de Riley sin responder. Luego, abrí el mensaje de Amber y escribí una breve respuesta. «Disculpa. Los artículos están en el porche trasero. Recójalos cuando le convenga». Fue firme, justo y definitivo. Lo envié y sentí que el peso se aliviaba aún más. No necesitaba aferrarme a su arrepentimiento. Mi camino a seguir estaba en la construcción, no en la corrección. Pasé el resto de la tarde en casa, revisando las cuentas del negocio. El negocio online de Riley había sido rentable, pero ahora estaba congelado hasta la evaluación final de Kenji. Revisé las transacciones, señalé patrones y redacté un plan de contingencia para mi propio negocio en solitario. Mi mente, antes nublada por el resentimiento y la inseguridad, ahora bullía de posibilidades. Trabajos de consultoría, ofertas de colaboración, tal vez incluso expandir la oficina de esta casa a una pequeña incubadora para startups locales.
Quería construir algo que llevara mi nombre y mi visión, sin la mancha de resentimientos pasados. La noche llegó con un suave silencio. Encendí la parrilla en el patio trasero y preparé un banquete sencillo, brochetas de pollo marinado, verduras a la parrilla y ensalada de quinoa, comidas que me resultaron nutritivas tanto para el cuerpo como para el espíritu. Extendí un mantel sobre la mesa de picnic bajo el roble, sus hojas susurraban suavemente con la brisa. Mientras comía, observé las luciérnagas danzar entre los arbustos, como pequeñas linternas que iluminaban el crepúsculo. Me impactó lo tranquila que se había vuelto la noche, libre de la tensión que antes envenenaba el aire. Después de cenar, invité a Esre y a su hijo a contemplar las estrellas en el jardín. Extendimos mantas sobre el césped y señalamos las constelaciones, Orión, Casiopea, las Pléyades. La risa de los niños, alegre y espontánea, resonó por el césped y me llenó de una alegría que no había experimentado en años. Esre se recostó sobre los codos y me guiñó un ojo. Lo hiciste bien, Marcus. Muy bien. Asentí, sintiendo una creciente gratitud. Tenía aliados, amigos y un sistema de apoyo que no dependía del derecho ni de la amargura. Más tarde, cuando mis invitados se marcharon, volví a recorrer el perímetro bajo la luz de la luna. Las sombras del roble se extendían por el césped, creando patrones de luz y oscuridad. Me detuve en la entrada del ala de invitados, imaginando a Riley y Amber cruzando ese umbral una última vez para recoger sus cosas. Ese capítulo de mi vida se cerraba, y en su lugar había un nuevo comienzo, definido por la autonomía y el respeto. De vuelta en casa, volví a mi oficina y abrí mi cuaderno en la sección de reconstrucción. La siguiente línea decía, fase 2. Expandir horizontes. Destapé el bolígrafo y comencé a anotar ideas para una marca de consultoría, a esbozar el concepto de un logotipo y a redactar un correo electrónico para clientes potenciales. Mi mano se movía con seguridad por la página, cada palabra un paso más allá del pasado y hacia el futuro que había elegido. Finalmente, cerré el cuaderno y miré por la ventana la casa que había luchado por recuperar. Se acabaron los ecos fantasmales del resentimiento. No había espacios persistentes, acechados por demandas silenciosas. Solo el pulso constante de la posibilidad, esperando a que me inclinara. Apagué la luz y subí las escaleras, sabiendo que mañana traería más trabajo, más sueños por realizar. Pero por esta noche, me permití descansar en la paz que me había ganado. Este hogar, mi santuario y el lienzo de todo lo que construiría de ahora en adelante. Una tarde lluviosa, estaba en mi oficina en casa, el repiqueteo de las gotas contra la ventana ritmaba suavemente mis pensamientos. La lámpara del escritorio proyectaba una cálida luz sobre mis notas, donde los planes para la fase 2. Expandir horizontes se anotaban en viñetas nítidas. Levanté la vista cuando sonó el timbre de la puerta. Qué raro, porque últimamente rara vez recibía visitas inesperadas. Me levanté y caminé por el pasillo, poniéndome las zapatillas en el último escalón antes de abrir la puerta principal. Allí estaba Riley, empapada por la lluvia, con el pelo pegado a la frente y los ojos cansados y abiertos. Llevaba un paraguas pequeño en una mano y una bolsa de plástico de la compra en la otra. Por un instante, la miré fijamente, la luz de la mañana brillando en el porche mojado bajo sus pies. Ella me devolvió la mirada. La vulnerabilidad atravesó su serenidad como finas líneas en el cristal. Llevaba un suéter sencillo y vaqueros, sin maquillaje ni pretensiones. Simplemente la mujer que una vez comandó esta casa con fría autoridad. La lluvia goteaba del dobladillo de su camisa y sus labios se entreabrieron, como si las palabras se le hubieran quedado atascadas en la garganta al salir. Reconocí esa mirada. Miedo mezclado con arrepentimiento. Se aclaró la garganta. Marcus empezó en voz baja. ¿Puedo entrar? Dudé, recordando cómo una vez le rogué que me dejara quedarme. Me aferré al marco de la puerta y exhalé. Esto no es precisamente una visita formal, dije en voz baja, haciéndome a un lado. Se agachó bajo el paraguas y entró, cerrando la puerta para protegerse de la lluvia. El agua goteaba sobre el felpudo, así que cogí una toalla y se la di. Se lo echó sobre los hombros, temblando. La conduje al recibidor, donde relucían los nuevos suelos de madera. Se detuvo, recorriendo con la mirada los percheros vacíos a mi lado y el estante de zapatos organizado, un testimonio tácito del orden que había restaurado. Yo.
No quise que las cosas llegaran tan lejos, dijo, aferrándose la toalla al cuello. Me quité el abrigo y lo colgué junto a la escalera. Dijiste algunas cosas que querías decir, y yo respondí de la misma manera. Hablé con serenidad, sin enojo. Sentía curiosidad más que furia, curiosidad por ver cómo se desarrollaría este encuentro final. Riley dejó la bolsa sobre la mesa de la consola. Dentro había algunas cosas. Una bufanda que dejé en su apartamento una vez, un álbum de fotos de nuestra luna de miel y una pequeña maceta. Se arrodilló para recoger cada cosa, como si recuperara fragmentos de nuestra vida anterior. Te traje esto, murmuró con la voz entrecortada. Y quería verte una última vez. Me miró a los ojos con lágrimas en los ojos. Nunca quise presionarte tanto, Marcus. Creí que estaba protegiendo a Amberyn. Creí que volverías. Escuché, con un destello de empatía en mi corazón, ensombrecido por la cautela. Protegiendo a Amber, repetí. ¿Borrándome? Se estremeció como si la hubieran golpeado, y luego asintió. Me equivoqué. Ahora me doy cuenta de que fui injusto. Dejé que ellos, y mis propios miedos, dictaran mis acciones. Te merecías algo mejor. Se mordió el labio, como si se regañara. Lo siento. Observé su rostro, sus contornos suavizados por el remordimiento. Gracias por decir eso, respondí. Pero las palabras tienen un límite. Caminé hacia la ventana, con vistas al roble que habíamos plantado juntos. La lluvia dibujaba riachuelos en el cristal. Este árbol sigue en pie, dije en voz baja. Lo plantamos en nuestro primer aniversario. Resistió sequías, tormentas y abandono. Ahora es mío. Me giré y la miré a los ojos. Las raíces son mías. Ella dio un paso adelante, con la mirada fija en mí. Lo entiendo, susurró. Has construido algo aquí. Tu hogar. Tu espacio. Y no quieres compartirlo con alguien que no lo valora. Una lágrima resbaló por su mejilla. Fui egoísta. Pensé que tenía que elegir entre tú y mi familia. Pero me equivoqué. Extendió la mano como si quisiera tocarme el brazo, pero dudó. ¿Podemos? ¿Hay alguna posibilidad de que volvamos a empezar? Su voz temblaba. Sentí un tirón en el pecho. Una parte de mí anhelaba acortar esa distancia. Pero otra parte recordaba los años de compromiso, las exclusiones susurradas, las madrugadas preguntándome si realmente importaba. Retrocedí hasta la consola donde estaban sus cosas y cogí el álbum de fotos. Hojeando las páginas, vi instantáneas de risas, abrazos en la playa, cenas con cameletes. Cada imagen, un recordatorio de lo que una vez fue. Cerré el álbum y lo dejé con cuidado. Te lo agradezco, Riley, dije. Pero hay cosas que no se pueden deshacer. Las disculpas no pueden borrar el pasado ni el dolor. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran entre nosotros. Esta casa representa más que recuerdos. Representa mi valor. Levanté la maceta que había traído. En cuanto a esto, te lo ofrecí. Puedes llevártelo. Ella negó con la cabeza, tragando saliva. No lo quiero. Se le quebró la voz y parpadeó rápidamente. Te deseo. Asentí, reconociendo su sinceridad. Lo sé. Volví a colocar la planta en la mesa. Pero ahora elijo la paz. Paz para construir sin miedo a ser marginada. Riley respiró temblorosamente. Lo entiendo, dijo en voz baja. Solo quería que supieras cuánto lo siento. Empezó a darse la vuelta. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró. Gracias por escucharme, dijo. Luego salió bajo la lluvia. La vi alejarse, con el paraguas bajo, hasta que llegó a su coche junto a la acera. La lluvia difuminó su silueta mientras se sentaba al conductor y se alejaba, con las luces traseras brillando rojas en la tarde gris. La puerta de la entrada se cerró tras ella, y sentí el clic del pestillo en el pecho, una mezcla de melancolía y alivio. Cerré la puerta con llave. Dentro, la casa estaba en silencio, salvo por las gotas de su paraguas.
Ordené la consola y coloqué el álbum de fotos en un estante donde pudiera echarle un vistazo de vez en cuando, sin que me atormentara. La maceta permaneció junto a la ventana, recordándome que a veces el crecimiento se producía en otros lugares. Regresé a mi oficina y me senté en mi escritorio, la lluvia ahora repiqueteaba sin cesar en el techo. Abrí el cuaderno en la fase 3, Nuevos comienzos, y comencé a escribir. Este capítulo se cierra. El siguiente se guiará por el respeto, la integridad y la autoestima. Afuera, seguía lloviendo, pero por dentro, sentía la calma tras una tormenta bien capeada. La última visita había llegado y se había ido, y con ella, el último eco de una relación que ya no existía. Cerré el cuaderno y me recosté, mientras la casa a mi alrededor vibraba de posibilidad y paz. Ahora me despierto antes del amanecer, mucho antes de que el mundo se despierte, y me siento en el porche con una taza de café humeante entre las palmas. El aire es fresco, ligeramente perfumado con rocío y pino fresco de la hilera de árboles jóvenes que planté el otoño pasado. Con esta luz, la casa se ve diferente, ya no es un campo de batalla ni un peón en el drama ajeno, sino un santuario que luché por reclamar. Detrás de mí, el roble que plantamos juntos se yergue imponente, con sus ramas extendidas hacia arriba, como un gesto de aprobación. Respiro hondo y exhalo toda la tensión que antes se acumulaba en mis hombros. Dentro, la casa bulle de vida. El temporizador de la cocina suena, recordándome que los huevos están listos para desayunar. Recorro cada habitación con determinación, doy de comer al gato, recojo el correo de ayer, riego los geranios del alféizar. Estas rutinas son mías ahora. Sin que me interrumpa el resentimiento ni las expectativas, disfruto de las pequeñas cosas, apilo la leña cuidadosamente junto a la chimenea, preparo toallas limpias en el baño de invitados para la próxima visita de mi madre, ordeno las herramientas en el taller para prepararme para un proyecto de fin de semana. Es como reconstruir no solo un hogar, sino también mi identidad, ladrillo a ladrillo. A media mañana, Esre y su hijo llegan con sillas de jardín y un frisbee. Nos sentamos bajo el roble. Él lee mientras el niño corre tras el frisbee por el jardín, las risas resonan en la cerca. Los observo, agradecida por las conexiones sencillas. Antes había tensión aquí, las lealtades familiares me llevaban en direcciones opuestas. Ahora, la única tensión es el arco tenso de un disco volador y la tranquila satisfacción de atraparlo justo antes de que toque el suelo. Intento algunos lanzamientos, sintiendo como mis músculos se despiertan y recordando la alegría de una competición sin complicaciones. Después de que se van, me retiro a la oficina en casa. La tarde la dedico al trabajo, respondo correos electrónicos, redacto propuestas y reviso el prototipo del sitio web de mi marca de consultoría. Ajusto el eslogan, basado en la integridad, diseñado para ti, no para tu aprobación. Este negocio es una extensión del hombre en el que me he convertido. Seguro de mí mismo, autosuficiente y respetuoso con los límites de los demás, porque aprendí que los suyos pueden ser frágiles. Mi productividad es alta, impulsada por la paz que me rodea. Ya no siento ansiedad subyacente al realizar mis tareas, solo una concentración deliberada. Alrededor de las 5, entro por la puerta trasera para inspeccionar el huerto. Los tomates están madurando y las hojas de albahaca están lo suficientemente grandes como para cosecharlas para la cena de mañana. Corto un puñado de hierbas, aspiro su aroma e imagino emplatando una pasta sencilla con aceite de oliva, ajo y albahaca fresca. Cocinar para una sola persona tiene sus ventajas. Puedo experimentar con sabores sin preocuparme por complacer los gustos de los demás. La autonomía es deliciosa. Al acercarse el atardecer, enciendo velas en la mesa del comedor y me sirvo una copa de vino. Mi teléfono vibra, un mensaje de Relay preguntándome cómo estoy. Hago una pausa antes de responder, consciente de los límites que he establecido. Te respondo, estoy bien. Espero que tú también encuentres paz. Es breve y cortés. Pulso enviar y vuelvo mi atención a las velas que titilan en la creciente oscuridad. El mensaje no invita a más conversación, y eso está bien. La paz no requiere un diálogo incesante. La noche se hace más profunda, y vuelvo al porche, envolviéndome con un chal. El cielo está despejado, las estrellas brillan y son numerosas. No se oye el portazo de un coche, ni voces enfadadas, solo el susurro del viento entre las hojas y el zumbido lejano de los insectos nocturnos. Me hundo en la mecedora, taza en mano,
y me dejo llevar por la quietud. Cada crujido de la silla, cada aliento que exhalo, confirma mi lugar aquí. Tomorrow, I continue building on this foundation, renovating the guest room into a study for my mother, extending the deck for summer cookouts, perhaps sketching plans for a small workshop shed in the barn. Each plan reflects a choice I make for myself, guided by respect for my own needs and the tranquility I reclaim. This house is my refuge, governed by my rules and protected by my resolve. En sus rincones tranquilos y espacios abiertos, encuentro no solo refugio sino la libertad de ser santa, de ser yo sin complejos.